en la iglesia, es decir, los que han alcanzado madurez. Para esto tenemos el siguiente tema, o sea, la cita bíblica, que lo vamos a ver en el libro de los Romanos. Para verificar con respecto al comentario inicial, en lo cual dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos 15, 14. Por favor, denle lectura a este texto. Romanos 15, 14. Sí. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Ya, hermano, gracias. Es decir, hermano, la palabra amonestar se caracteriza por la enseñanza. Dice también corregir unos a otros con toda bondad. ¿Quiénes? Los que vamos adquiriendo conocimiento, madurez sobre el crecimiento espiritual. O sea, tenemos un deber de todos llegar al pleno conocimiento. Bueno, Pablo aquí está diciendo que ya eran capaces aquellos hermanos, los cuales estaban al cuidado de la congregación, de amonestar. O sea, siempre de estar vigilantes para poder amonestar ciertas cosas que resultarán o resultarían en cada congregación. Para esto, por ejemplo, uno de los ejemplos que nos manda aquí sobre este tema de amonestarnos los unos a los otros, según Romanos, como dice 15, 14, uno de los ejemplos básicos donde el apóstol Pablo también usó para amonestar. Vamos a verle esto en Primera de Corintios. Encontramos en Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Dice así: todas las cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en tiempos finales. Ya. Es decir, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo está tomando uno de los ejemplos acerca del pueblo de Israel. Está él advirtiendo a los hermanos en Corinto, haciéndoles tomar en cuenta de que lo que aconteció en otro tiempo a aquellos, como decía, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, Pablo está exponiéndoles, hermanos, tomen en cuenta de las cosas que acontecieron para que a vosotros no os acontezca hoy. ¿Por qué? Porque Pablo seguramente estuvo en plena conocimiento de que la iglesia de Corinto estaba cruzando unas pequeños problemas, sino fuertes problemas en Corinto, la congregación de Corinto. Y por eso les pone el ejemplo. ¿Cuáles? Las que traza todo el capítulo 10 acerca del pueblo de Israel que debilitó su fe, murmuraron, criticaron. Y Pablo les dice, pues tengan en cuenta, hermanos, de lo que les aconteció a aquellos de tiempos atrás. O sea, la palabra amonestar, Pablo está utilizando aquí la palabra amonestar de la manera más bondadosa. Como dice, cuando habla de bondad,
les dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Porque no era simplemente el apóstol Pablo llenar el tiempo, el espacio, ante los que estaban enfrente, sino estaba haciéndoles memoria de lo que les aconteció a aquellos hombres en el pueblo de Israel. Entonces ahora les dice con corazón abierto, pues tengan en cuenta para que no caigáis en estas mismas, en estos mismos problemas espirituales de lo que le aconteció al pueblo de Israel. La palabra amonestar, yo tenía aquí con respecto a este texto del capítulo 10 de 1 Corintios 11, voy a ver si le puedo leer aquí para darle al texto 11 de lo que dice el apóstol Pablo. 10:11. Sí, 10:11. Aquí en los Corintios les dice lo siguiente, cuando Pablo interviene con la bondad de decirles, tengan en cuenta, ¿sobre qué? Si regresamos al 7, al 10, léale por favor otro hermano, y luego paso a darles el comentario Capítulo de 7, estos versos textos. 10 o 17. Sí, 17 al 10. 17 al 10. ¿Ya? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya, hermano, ahí está ahí. Entonces, tuvo una razón eminente el apóstol Pablo en amonestarles. Su bondad, su esfuerzo, su trabajo, era porque el pueblo había fallecido en el sentido de dudar de Dios. No tomaron en cuenta a Dios. Quizá una vez que fueron libertados, pues se debieran sentido gozosos porque fueron libres. Pero llegó el tiempo en que fallaron. Y esta fue la razón del apóstol Pablo cuando les dice estas cosas han acontecido, hermanos, en este caso con la iglesia de Corinto, para que vosotros también tengan en cuenta en no caer como los que hemos leído de 7 al 10. Y aquí de 7 al 10 nos habla, hay algunas frases, hermanos, de que está caracterizando en cuanto a la idolatría, en cuanto a la murmuración, fornicación, adulterio. Y esto resultaba una tentación grave por los corintios. Una de las razones del pueblo de Corinto, según los tratados, Corinto dice que era un pueblo bastante inmoral. Era un pueblo inmoral, donde prácticamente, dice, ellos veneraban a una diosa pagana, Afrodita. Por eso es que era tan fácil para los cristianos, los que habían creído ya la palabra del Señor, era tan fácil y fueron tan fácil o presa fácil haber sido seducidos a la fornicación, al adulterio, murmuración. Y por eso el apóstol Pablo eminentemente se preocupó, o sea, básicamente se preocupó por el bienestar de aquellos hermanos que habían fallecido, o sea, habían fallecido espiritualmente, no físicamente, porque estaban siendo seducidos por en primer lugar por la fornicación, porque dice que era
Corinto tenía, según los comentarios, dentro de esta iglesia Afrodita, una iglesia sectaria, una diosa pagana. Ahí era como un pueblo inmoral de las mujeres, dice, prostitutas. Por eso es que el pueblo, los cristianos, eran tan presa fácil a verse contaminados. Ahora vamos a leerle con respecto de estos textos leídos lo que dice el comentario de Corinto. Según el verso 7, dice: esta ocasión de idolatría consistió en ofrecimiento de holocaustos y ofrendas de paz, seguida de una comida de culto y luego de una clase de diversión, de regocijo, según ellos. Aunque era un acto de idolatría, se ofreció a Jehová. Es decir, miren, que aún estando en este estado de vida, o de haberse involucrado en este estado de vida, creían que era un bien para Jehová. Según ellos pensaban así. Similar es con las clases sectarias. Con todo lo que hacen creen que es olor o sacrificio a Jehová. Esto según lo que dice en el comentario. Tampoco en Corinto, dice, se consideraban actos de idolatría algunas actividades de algunos hermanos en los templos paganos al comer carne sacrificada a ídolos, pero allí en ellos se practicaba algo semejante, el haber comido comida como culto. Segunda, a veces de actividades de lascivia, pues en algunos templos se practicaban la prostitución. Para ello había prostitutas en gran número, y ahí fue donde muchos hermanos estaban siendo arrastrados por este tipo de inmoralidades. Por eso tuvo toda la razón el apóstol Pablo de con toda bondad y solicitud de amonestar. Por eso les dijo, según lo que decíamos, el verso 11 del capítulo 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Por qué? Porque realmente estaba ahí constituido este pueblo de Corinto. Era un pueblo bastante inmoral. Bueno, la palabra inmoral está constituida en varios aspectos. Por ejemplo, los que hemos leído: idolatría, fornicación, adulterio, lascivia y toda clase de maledicencia. Luego dice, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, la idolatría queda reprobada en los dos testamentos. Por ejemplo, habíamos visto lo que dice Primera de Juan. Vamos a ver con respecto a lo que dice. La idolatría queda reprobada en los dos testamentos. Vamos a ver lo que nos dice la primera carta de Juan 5:21. Hijitos míos, guardados de los ídolos. Amén. ¿Eso no me dice? Ya, sí, solamente ese texto. O sea, el apóstol Pablo no era, como decía al principio, no estaba sencillamente así interviniendo como apóstol las palabras que él exhortaba a los hermanos, amonestaba. Era con un solo propósito final, porque él también anhelaba que sus hermanos lleguen al mismo lugar donde él siempre tenía, a Cristo, para el día del juicio. Por eso amonestaba. O sea, la palabra amonestar no es sencillamente, como decía el comentario inicial, no es opcional, sino un deber.
de responsabilidad. Y es por estas las causas cuando muchos han fracasado en otras congregaciones, el no o el haber descuidado la amonestación. Y así poco a poco se va dando esto y va tomando cuerpo, luego se presenta ya prácticamente el pecado, básicamente ya apartado de Dios en toda clase de índole de maledicencia, como hemos leído del capítulo 17 al 10. Con respecto al texto que hemos leído de Primera de Juan 5:21, el hombre tiende a conformarse. Ese es uno de los problemas, hermano. Simplemente nos conformamos con decir, pero no hacer. Esto ha sido uno de los problemas en los cuales lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué razón el apóstol Pablo nunca perdió el tiempo en amonestar a sus hermanos? Como decía aquí, el hombre tiende a conformarse al objeto de su adoración. ¿Cuál era el problema? Según el texto que nos decía Primera de Juan 5:21. Y este texto que parece que ya lo leímos alguna vez, pero vamos a leerle ahora 4:17 del libro de Oseas. También en un tema recientemente que compartió nuestro hermano, también nos hacía leer este libro de Oseas, 9:10. Pero vamos a leerle el 4:17. De acuerdo al comentario de Primera de Juan 5:21. Búsquele Oseas capítulo 4, verso 17. Oseas 4:17. Sí. Efraín es dado a ídolos. Efraín es dado a ídolos, dice. Sí. Ya, déjalo. Ya, solamente ese texto, hermano. Ya. Para coordinar, o sea, relacionar con el texto leído, 1 Juan 5:21. Es decir, con el comentario que aquí traza, libro de Corintios, cuando leímos 1 Juan 5:21, dice, el hombre tiende a conformarse al objeto de su adoración. Es decir, como Efraín se conformó con su ídolo. Y también hay en el 9:10 del mismo libro, léale también, 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal, Peor se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Gracias, hermano. Es decir, tomemos en cuenta que el pueblo de Israel, una vez habiendo gustado la bondad de Dios, el grande amor, la grande misericordia, pasó a ser como uvas en el desierto. O sea, el pueblo debilitó, se olvidó de lo que Dios hizo en ellos. Prácticamente es el mismo hecho, como decía el comentario, uno de los problemas del descuidado en muchas congregaciones es amonestar, o sea, llegar a un pleno conformismo, no actuar, porque realmente es un deber, es una responsabilidad de actuar. Como decía, el hombre tiende a conformarse, como también lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, es en el 12:1, a conformarse, un estado de conformismo. Y es el objeto de su adoración, la idolatría. O sea, cuando esto pasa,
alguna vez decía, no es necesariamente que el pueblo o la congregación todavía tenemos que estar sobre o venerando un ídolo, una imagen. Pero el ídolo a veces, muchas de las veces está dentro del corazón de cada individuo. Para identificar el conformismo, también es un ídolo, mire, parece no ser, pero llegando a la realidad es así. En este caso del ejemplo, por ejemplo, Efraín prácticamente era un ídolo, hecho propiamente por manos de hombre, y a ese lo adoraban. Pero él se conformó, su Dios era el ídolo, y asimismo suele acontecer también cuando se descuida la amonestación de la cual Pablo nos decía en el 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, continuamos. He hecho un poco de comentario acerca de estos textos de Primera de Corintios. Habíamos visto lo que dice el comentario. Ahora entramos en el punto mayor. Advertencia basada en la enseñanza bíblica. Advertencia en la enseñanza bíblica. La palabra amonestación lleva la idea de advertencia, pero no una advertencia basada en la opinión del hombre o opinión humana, sino en una advertencia basada en la enseñanza bíblica, prácticamente bíblico. También dice otro literal, la palabra amonestar significa exhortar o apremiar a alguien a que adopte un curso de acción, o sea, una lección. Por ejemplo, en esto hemos visto mucho, por ejemplo, lo que nos dice el apóstol Pedro, crecer en el conocimiento. Y es una lección de todos y cada uno. ¿Para qué? Para estar preparados. Para estar preparados para luchar contra nuestro enemigo. Ese fue el propósito del apóstol Pablo, amonestar. Como dice en este literal, significa, la palabra amonestar significa exhortar o apremiar o darle valor al premio en el cual nos extendimos, al premio celestial de Dios, y a alguien que adopte, o sea que se eduque, que crezca, que produzca. Hermano, hay algo que le quiero decir, perdón. Sí. La palabra amonestar es advertir. Advertir. Prevenir, reprender. Ya, Advertir, prevenir, reprender. repréndelo. Sí, ya estamos ahí cerca. Eso nomás. Ya. Por eso dice aquí, en literal B, significa exhortar, apremiar a alguien. Es decir, ¿qué era lo que estaba haciendo Pablo en el pueblo de Corinto? ¿A quiénes estaba apremiando? ¿A quién estaba instando? A los corintios, a los hermanos, a que tengan cuidado de que no les acontezca lo que les aconteció a otros en otros tiempos. O sea, prácticamente estaba haciendo un trabajo muy eminente ante sus hermanos. Por eso les dice, y estas cosas les aconteció. Ahora con respecto, dice, a la acción misma o mirando no al pasado, como Pablo les puso el ejemplo, 7 al 10, sino al futuro. O sea, prácticamente no es algo que debemos dejar pasar por alto. Bueno, ya el día sábado se expuso este tema y bueno, ya se pasó por alto y a veces nos olvidamos. Sino que este tiene un propósito de más bien de ayudarnos en la mutua edificación, de irnos preparando, de ir creciendo. ¿En base a qué? En base a la amonestación. Y eso tuvo
tuvo frutos el apóstol Pablo, ya lo vamos a ver más adelante. O sea, sus palabras no fueron en vano. Dice según aquí el comentario, hablando de las apostasías del pueblo de Israel, es decir, tomemos en cuenta cuando él en estos textos 7 al 10 decía que fornicaron, adulteraron, se volvieron idólatras, lascivios y toda clase de maledicencia. Otra cosa muy importante, hermanos, cómo se da la apostasía, hermanos. El pueblo de Israel estaba ya conjeturándose o identificándose en un pueblo apóstata, y apostataron prácticamente porque luego ya se ejecutó el ídolo. Ya dio a la luz el pecado, como dice Santiago también. ¿Por qué? Por este problema de lo que les aconteció al pueblo de Israel. Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, dice aquí el comentario con respecto del texto, verso 11, las escrituras que hablan del pecado de otros nos amonestan a nosotros, nos advierten, para que no imitemos al mal ejemplo de otros. Es decir, en este caso de los que murmuraron sobre el pueblo de Israel. El mal ejemplo de otros en las cuales dicen también las escrituras. No hagan lo mismo. Eso es lo que vimos 7 al 10. Y por eso Pablo les dijo, y estas cosas les han acontecido. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Parece que este ejemplo sí hemos leído, pero es necesario continuar. Hechos 20:31. Léanle por favor. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ya. Recordemos, hermanos, el punto cuando hemos entrado en estos temas o en estos cuarto tema del cual estoy compartiendo, se decía de unos y otros. Es decir, el apóstol Pablo se caracterizó con su vida ante los demás, en este caso con los corintios. ¿Por qué? Como decía, no he cesado de derramar mis lágrimas, noche y día. Oiga, ¿cómo pensaríamos nosotros? ¿Cómo creen ustedes? ¿Pueden comentar algo en lo que Pablo hacía? Yo no puedo decir que he llorado para ayudarle a algún hermano, pero él sí lo hizo, prácticamente porque él tenía un propósito con sus hermanos de conducirlos hacia la vida eterna. Por eso amonestaba, no era así por decir, reemplazar el tiempo o palabras al viento, sino porque tenía en su corazón de que también podían llegar a ese gran día y obtener la vida eterna. Por eso dice aquí en el 20:31, ¿qué dice el comentario ahí sobre este texto? Dice Pablo a los ancianos de Éfeso, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, o sea, no ha sido nada más una semana o un fin de semana, años, tiempos, día tras día. ¿Acaso no se manifiesta así la bondad de Dios? ¿Acaso no se manifiesta también la misericordia de Dios en Pablo? Yo entiendo que sí. Como dice, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Al decir esto, el apóstol Pablo estaba pensando en el futuro, como bien lo dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán
en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, hermanos, el propósito del apóstol Pablo no era únicamente, sino de ir redarguyendo, de ir corrigiendo las cosas, porque había un día en la cual tenemos que dar cuenta. Eso era lo que Pablo está diciendo ante los corintios. Y el verso 29, léale también en el mismo libro de Hechos, 20:39, ¿qué dice ahí? 20, 29, 39. 20:29. Habíamos leído 20:31. Ahí puede leer los dos textos, 20, 29 y 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarse a los discípulos. Ya, gracias, hermano. Ahora vamos a ver entonces si Pablo se equivocó, pasó el tiempo o sus palabras fueron botadas al viento. No fueron en vano sus palabras, porque estos problemitas se dieron luego. Ya una vez que el apóstol Pablo, él sembró muchas semillas, muchas congregaciones se asomaron. El resultado de la desobediencia, de fallecer en la fe, hubo un resultado. Y este resultado lo vemos en Primera de Timoteo 3:1. A ver, lea de Primera de Timoteo 3:1 lo que dice, 3 verso 1. 3:1. La primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ya, uno de los propósitos es que encarga a Timoteo en bien del pueblo de Dios. Él le encargaba que sea un hombre fiel, lleno de valentía espiritual. Hasta ahí el apóstol Pablo sigue amonestando, sembrando buenas costumbres. Buenas costumbres, no malas costumbres. Ahora vemos la consecuencia entonces. Pasamos a la segunda carta de Timoteo 3, 1 al 4. Ahí lea, miren las consecuencias, es decir, vemos que el apóstol Pablo no amonestó así por reemplazar el tiempo, o por perder el tiempo, o sus palabras al viento. ¿Cuáles fueron las consecuencias luego cuando no hubo lo que nos decía 29, de Hechos 20, 29 y 30? Ahí está. También lo dice en 2 Timoteo 3, 1 al 4. ¿Qué dice? Léale, hermano. 2 Timoteo 3, 1 al 4. Sí. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Ya, ahí está otro de los problemas. Y ustedes recordarán que aquí estaba dos hermanos en la fe que fallecieron, perdieron todo este tiempo las amonestaciones por Timoteo como un hombre fiel. ¿La cual era cuál? ¿Se recuerdan cuál era? Emineo y Alejandro. Prácticamente estos eran ya los frutos de la apostasía, porque
se conformaron con el haber sido el pueblo de Dios o haber sido creyentes. Y los textos decían, se conformaron en el estado de ser soberbios, blasfemos, vanagloriosos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, las cuales naufragaron en los textos finales, dice Emineo y Alejandro. ¿Y cuál fue cómo se asomó el resultado de estos que apostataron? O sea, se formó otro grupo, pensando formar otro grupo, con el hecho de decir que ya no, la resurrección ya se había efectuado. ¿Cuánto no merecía o no sabría el apóstol Pablo haber sufrido por las consecuencias de estos dos miembros? El hecho de que el apóstol Pablo dice por 3 años de noche y día no ha cesado de derramar sus lágrimas, hermanos, era por el hecho mismo que hubiese querido que estos también llegasen al premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente la perdieron. Quizá podemos decir que llegaron a un sistema de conformismo, simplemente no pasaron más de ahí. Poco interés de las amonestaciones hechas, en este caso ya por Timoteo, porque también Timoteo recibió la misma amonestación del apóstol Pablo. Él llevaba el papel, era responsable de intervenir con la amonestación. Como decía en el comentario, Pablo estaba pensando en el futuro, es decir, la vida eterna, lo cual había dicho en Hechos ya 20, 29 y 31. Otra de la palabra amonestación la encontramos en 1 de Corintios capítulo 4, 14. También encontramos ahí la eminencia del apóstol Pablo, la bondad del apóstol Pablo. 1 de Corintios 4, 14. Léale a sí mismo algún hermano o hermana, por favor. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Gracias, hermano. Él dice claramente, yo no he escrito esta palabra de amonestación para amedrentarles, o sea, para infundirles temor o miedo, sino más bien, ¿cómo para qué dice? Para amonestarnos como a hijos míos amados. ¿Por qué interviene el apóstol Pablo en esta frase, hijos míos? No es en el sentido físico, no es en el sentido espiritual, porque él sembró el evangelio en los corazones de ellos, en los corintios. Por eso los llama hijos míos. Y esa es la gran bondad de Dios, de amarse entre unos y otros. Comentario acerca de este texto. Pablo dijo esto para que los corintios desde ese momento lo imitaran a él. Es decir, hermanos, la palabra de Dios no es simplemente un momento de debate, sino de ejercicio, de crecimiento, de ejecutación en nuestras vidas. Como vuelvo a repetir en cuanto a este texto de 1 de Corintios 4:14. Pablo dijo esto para que los corintios desde ese momento en la cual él intervino o se caracterizó con la amonestación, para que lo imitaran. Verso 16, leámosle también, del mismo capítulo 4, verso 16. ¿Qué dice? Léale, hermano.
Por tanto os ruego que me imitéis. Ya, por tanto os ruego que me imitéis. Será lo que prácticamente se caracteriza en la obediencia, o sea, vida obediente. En este caso, a estar preparado. Tomar en cuenta que la palabra del Señor, como dicen en la carta a Timoteo, tomar en cuenta las escrituras que están hechas para qué, para amonestarnos, para corregirnos, para redarguirnos, a fin de que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y seamos buenos maestros, porque dice, preparados para toda buena obra. Y en una de ellas el apóstol Pablo está aquí dando evidencia. Ejemplo, amonestando a los corintios. Este fue el curso de la acción que le recomendaba el apóstol Pablo, o sea, el ser amonestado. Vamos a ver otro ejemplo. Colosenses 1:28. Sobre la palabra amonestación entre unos y otros. Colosenses 1:28. ¿Ya la encontraron, hermanos? Puede darle lectura. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A todo hombre. Algo, hermanos, que, o sea, debemos dar mayor atención como una lección, hermanos, y propósito divino, lo cual dice aquí en este texto, a quién amonestamos o anunciamos. Es decir, una amonestación es ya un anuncio. Por ejemplo, en una congregación se amonesta a un hermano. Es que está anunciando de lo que Pablo inició diciendo en 10:11, para que no os acontezca como le aconteció al pueblo de Israel. O sea, está anunciando, está amonestando por medio de la palabra del Señor a todo hombre, a todo cristiano, todo hombre en particular también. Anunciamos que la causa del pecado también vendrá condenación. En toda sabiduría, porque ese es el propósito de Dios para el cristiano. Estamos siendo guiados por la sabiduría de Dios, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, es lo que les hacía memoria de la segunda carta a Timoteo 3:15 y 16, donde habla acerca de toda la escritura es inspirada por Dios. En el primer comentario nos decía: el deber de amonestar es muy descuidado por muchos miembros de la iglesia. No conviene dar más atención, nos conviene dar más atención a los textos que lo requieren. No es opcional, sino más bien es un deber, un mandamiento también, deber. Según lo que nos decía Colosenses 1:28. Dice comentarios con respecto al texto. Tiene dos puntos importantes. El primero dice: el apóstol Pablo les había enseñado a todo hombre en toda sabiduría, según el propósito de Dios, según la palabra. Y dos, les amonesta y exhorta a poner en práctica estas enseñanzas como curso de acción o como lección a ejercer, con el único propósito de ser presentados en el día
del Señor. ¿Cómo? Perfectos, dice, perfectos. O sea, crecidos en el conocimiento de la palabra del Señor. Y esto entonces se añadiría que un hombre perfecto o maduro va a responder con la exhortación. No va a estar en un estado de conformismo. Amonestándoos unos a otros en toda sabiduría, lo cual nos dice en Colosenses también 3:16. Otro ejemplo y propósito del apóstol Pablo, Colosenses 3:16, en el mismo libro que estábamos leyendo, Colosenses La palabra de 3:16. Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice ahí en los textos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo se caracteriza en el cristiano? Cantando alabanzas a Dios con gracia, con el mismo amor en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora dice, la palabra tiene que morar en abundancia en nosotros. Morar no es simplemente un estado de oído, sino morar, evidencia o característica. Eso es lo que Pablo está enseñando. Y muchos hombres, por ejemplo, como Timoteo, Tito, muchos hombres de Dios se caracterizaron por medio de la palabra de Dios escrita en vuestros corazones. O sea, eso es lo que quiere decir. La palabra tiene que morar, tiene que abundar, no en un estado de conformismo, sino abundancia en nosotros. Entonces dice, podemos enseñar y amonestar el uno al otro en toda sabiduría, como nos ha dicho el texto Colosenses 3:16. Amonestándonos a otros en toda sabiduría. Podemos verle algo más en cuanto a la palabra de amonestación. Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera carta del apóstol Pablo 5:2. De la misma manera puede dar lectura a algún hermano que tenga ya la cita. ¿2 o 12? 5:12. 2. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Gracias, hermano. Hace una recomendación aquí el apóstol Pablo. Os rogamos, hermanos, tengan en cuenta estos varones que están presidiendo, que están ocupados, que están amonestados, que están alentando, que están corrigiendo. Pues era un trabajo, hermanos, del apóstol Pablo. Y es el mismo trabajo que nos corresponde hoy aprender también. Pensar en los que trabajan arduamente. Quizá yo, puedo decir, no estamos al 100% para todavía ser aún capaz, pero no es imposible tampoco de llegarlo a hacer con la diligencia de cada uno. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. O sea, nosotros también podemos reconocer, hermanos, de unos a otros, que las palabras de Dios, cuando nos hablan cada vez, tienen un propósito eminente y de grande galardón, que es la vida eterna. Es por eso que la palabra
llega en amonestación. Como dice, y os presiden, o sea, son siempre su trabajo evidente, sin descuidar, presiden en el Señor y os amonestan. Dice el comentario con respecto de este texto. Los tales deben, dice, ser reconocidos. ¿Quiénes? Los que enseñan, los que amonestan, los que corrigen. El comentario dice, los tales deben ser reconocidos, respetados y apreciados porque nos amonestan para que seamos maduros, útiles al Señor y para que obtengamos la salvación eterna. O sea, hermanos, no hay otra cosa más. Cada vez que recibimos la palabra del Señor, ese tiene un propósito que tiene grande galardón, la vida eterna. Seguramente el apóstol Pablo, para él no era un tiempo perdido o no era el sufrimiento que quizá lo acomplejaba, sino que siempre estaba persistiendo en la amonestación a cada congregación. En este caso, hemos visto con la congregación de Tesalonicenses. Ahora vamos a ver en la segunda carta de Tesalonicenses. Vamos a ver otro ejemplo. 3:15. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 15. Mas no los tengáis, así, segunda Tesalonicenses 3:15. 3:15, sí. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Mire, o sea, hermanos, muchas de las veces ha resultado yo, hablando de lo que nos decía en breve el comentario al inicio, el estado de ser conformistas es porque, hermanos, se está sembrando la debilitación de fe, luego resultará la apostasía. Quizá este fue la mayor preocupación del apóstol Pablo, en que sus hermanos no lleguen al mismo extremo de lo que aconteció en Himeneo y Alejandro. Quizá cuánto tiempo, no le he leído el comentario en 1 Timoteo, lo tengo, la historia de estos dos hombres que apostataron, pero algún rato se los voy a presentar. Entonces, hermanos, como decía, mas no lo tengáis por enemigo, es decir, conformismo. O sea, bueno, no pasa nada, algún rato ya de enmendar. Hermanos, estamos dándole, como dice, pie al mal, descuidando la amonestación, tolerando el pecado, en fin, y esto llega a un estado bastante vergonzoso, que es el pecado. ¿Qué dice aquí el comentario con respecto de 2 Tesalonicenses 3:15? Pablo agrega, mas no los tengáis por enemigos, sino amonestadle como a hermanos. Tal hermano debe ser enseñado ampliamente, entonces amonestado, y por último, si no oye la enseñanza y la amonestación, es necesario señalarlo y apartarse de él, y luego pues seguir amonestándole. O sea, hermanos, la palabra amonestación tiene múltiples propósitos en cuanto a la gracia de Dios. En primer lugar, como veíamos en 1 Corintios 10, 7 al 11, que el hermano no caiga en el mismo error de aquellos. En segundo lugar, los hermanos debían estar siempre creciendo, poniendo seguridad de las enseñanzas de Dios por el apóstol Pablo en sus corazones para luego ejecutar
o sea, crecer, ser evidente o caracterizarse. En este caso la amonestación, porque es lo que estamos viendo, la amonestación. Quizá pueden haber muchas cosas más, y en esta carta de 2 Tesalonicenses nos dice con respecto de, después de enseñar que debemos apartarnos del hermano que ande desordenadamente. Ahora Pablo dice, agrega, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Ya no por enemigo, porque es una persona o un individuo que también se agregó al cuerpo de Cristo y es nuestro hermano, pero no para despreciarlo o odiarlo, también otra palabra común, odiarlo, o hacerle diferente, sino amonestarle con la palabra. ¿Algún comentario o acotación, hermanos, a los textos leídos de pronto? Solamente lo que le dije antes, o sea, de mi parte, lo que es porque la palabra amonestar da el sentido claro de advertir, dar una advertencia, por ejemplo, en cuanto a lo que es 1 Corintios, en el texto que se menciona de que a los antiguos o a los antepasados les pasó y que no acontezca lo mismo lo que sucedió a ellos, a nosotros, dice el texto. Ya. Entonces está dando, es una advertencia y también al mismo tiempo es una manera de prevenir a los presentes lo que a otros ya aconteció. Entonces eso es prevenir también. La palabra amonestar tiene como sentido también de prevenir. Y también por siguiente también reprender. Por ejemplo, en el caso del hermano que está en pecado es una acción, la amonestación es una acción de reprensión. Mayormente cuando se habla de lo que es el proceso disciplinario, es un acto de reprensión más bien. Pues en ese sentido lo que nos dice la Biblia es la palabra amonestar. La palabra amonestar es una palabra que tiene, como le digo, tal vez no solamente triple sentido, sino que más ampliamente voy a hablar para que pueda darse a entender y evitar muchos males a la hermandad, a la iglesia, para que entonces se corrija lo que está yendo mal o lo que ya ha acontecido, para que no le acontezca también a los miembros. En ese sentido nos dice, eso es lo que nos hizo leer también usted, amonestarnos los unos a los otros, es advertirnos, prevenir, reprendernos unos a otros. No hay un sentido, no habría un sentido de, ¿cómo le digo?, de tal vez de enojo aquí en este caso, porque es un acto, ¿qué diríamos?, divino, porque es la palabra de Dios por la que nos amonesta, nos redarguye, sí, nos redarguye, nos refrenda en ese sentido, porque es para bien, no es para mal. Si comparamos esta acción de reprender en el caso de un hijo, la acción de reprender mismo es amar al hijo y hacer que enderece el mal camino que lleva, o sea, es corregirle para que vaya bien, le vaya bien toda la vida. Y en la acción en el caso de la iglesia, lo mismo es igual, porque no es porque no se le quiere, o porque Dios no nos ama, sino al contrario, es porque por eso dice, en la Biblia también dice de amarnos unos a otros. O sea, esta también tiene una acción de mostrarnos claramente lo que es la acción de amonestarnos en todo momento, porque esto indica que también se ama a los mismos, en ese sentido. Ya, para hacer la conclusión, hasta aquí he tratado el primer punto nada más, hermanos, el primer punto.
Pero quiero nuevamente retomar el comentario inicial con respecto a la cita primera que leíamos en Romanos 15:14, donde dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea,